¿Tiene uno de terror? Ya, chicos, entonces el día de hoy vamos a comenzar. Voy a apagar las luces. Ay, de que te consiguió para cambiarla de contigo. Pero también la Vamos a avanzar entonces el día de hoy este tema bastante interesante, que es tejido óseo, ¿ya? Vamos a comenzar diciendo qué es el tejido óseo. Es un tejido conectivo especializado, ¿verdad? Ay, por favor, señor, hoy día sí. No. ¿Qué es un tejido? Marcelo. Son un conjunto de células que van a... no ¿Es se un puede tejido? estar fallado. Mira. Es un conjunto de células que tienen una función específica. Por favor, ¿ya? No se olviden nunca eso, toda su vida, acuérdense. Eso sí, repítanlo como loritos, ¿ya? Entonces, el tejido óseo es un tejido conectivo especializado que va a estar formado, al igual que los tejidos conectivos, por células más matriz extracelular. Tal cual venimos viendo cómo se forman. Este tipo de tejido también está formado por células más matriz extracelular. Esa matriz extracelular tiene una característica peculiar. Y esa característica va a ser el depósito de cristales de fosfato de calcio, más conocidos como, cuando se cristalizan, como hidroxiapatita. Las vamos a ver más adelante. Además, esa matriz extracelular va a estar formada por fibras de colágeno, pero de tipo 1. Muy bien, en mayor cantidad, en mayor abundancia va a tener fibras colágeno tipo 1. Y como siempre, ya sabemos, la sustancia fundamental está formada por glucoaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, que esto me va a servir para diferentes funciones. Por ejemplo, las multiadhesivas, para pegar una especie de pegamento, sustrato, ¿verdad? Vías por donde van a circular las diferentes células del tejido conectivo especializado que estamos viendo el día de hoy, que es el tejido óseo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver, igual aquí en generalidades, de que este tejido óseo, cuando hablamos de células, está formado por diferentes tipos de células. ¿Cuáles son esas células? Son los osteocitos, aunque vamos por orden. Las células osteoprogenitoras, las células que son llamadas osteoblastos, los osteocitos, células de revestimiento y osteoclastos. 5 diferentes células van a formar parte del tejido óseo. ¿Cuáles son esas 5? Células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento y osteoclastos. ¿Ok? Entonces, empecemos hablando un poquito sobre la estructura general de los huesos. Algo que ustedes ya han estado viendo, tal vez en anatomía, las partes del hueso, cómo está conformado. En este caso, ¿este hueso de qué tipo es? Es un hueso largo, ¿verdad? Es un hueso largo. Los huesos largos, bueno, empecemos diciendo que es un hueso. Un hueso es un órgano. ¿Por qué es un órgano el hueso? ¿Por qué no es tejido óseo simplemente? Y aquí nuevamente vamos a lo que siempre nos lleva, ¿no? Es a preguntarles a ustedes qué es un órgano. O sea, mira, ¿qué es un órgano? Es un conjunto que va a ser qué? O sea, un conjunto nomás. Un conjunto simplemente.
¿Qué hace pues ese conjunto? ¿Qué hace? ¿Para qué se juntan los tejidos? Para formar, para cumplir funciones también, ¿verdad? Entonces, chicos, es tan fácil como decir, es un cúmulo de que cumple la función de. Listo. ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células que cumplen una función específica. ¿Qué es un órgano? Es un conjunto de tejidos que cumple una función específica. ¿Qué es un aparato? Es un conjunto de órganos que cumplen funciones, ¿verdad? Chicos, es así de fácil la medicina. Solo que ustedes se complican. ¿Por qué se complican tanto? Se complican porque no confían en sus conocimientos. Y todos ustedes saben estos conceptos. Y tienen miedo de decirlos, pierdan el miedo. Yo nunca los he tachado de burros aquí por equivocarse, ¿verdad? Lo que tratamos más bien aquí es de que ustedes aprendan, se equivocan y aprendan. Equivóquense aquí en este lugar, donde estamos para eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un órgano el hueso? Yo sí. Porque está formado por tejido y está haciendo una función específica. ¿Ya? Está formado por diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, tejido óseo. ¿Qué vimos en la anterior clase? Cartilaginoso. ¿Dónde hay tejido cartilaginoso? En el cartílago articular. Sí. Dos tejidos diferentes, suficiente para decir esto es un órgano. Pero además, aquí que tengo médula ósea amarilla y roja. La amarilla, tejido adiposo. La roja, tejido hematopoyético. 4 diferentes tejidos formando un órgano. ¿Será que solo cumplen una función? No. Ya los órganos cumplen diferentes funciones. ¿Ya? Por eso es un órgano, el hueso. Y nuestro cuerpo está conformado por 200. Voy a mandar a anatomía para decirle a su docente que. Ya. Entonces, de acuerdo a la estructura de este hueso, vamos a poder encontrar dos tipos de tejidos óseos, ¿ya? Entonces esto es clasificación del tejido óseo de acuerdo a la estructura. Tenemos tejido óseo compacto o denso, cualquiera de las dos definiciones, y tejido óseo esponjoso o trabeculado o trabecular también, ¿ya? Las trabéculas son una especie de cavernas, de cuevas. Si nosotros nos vamos a nuestro huesito, si ese huesito tú lo pudieras partir, verías de que toda la parte periférica tiene una composición bien compacta. Pero por dentro es esponjoso. Hay aire por dentro. ¿Ya? Y esos son los dos tipos de estructuras que podemos encontrar que van a clasificar a nuestro hueso en tejido compacto y esponjoso o trabecular. Bien, de acuerdo a la forma de este huesito, vamos a tener en otros libros hasta 5, en nuestro libro 4 diferentes tipos de huesos de acuerdo a su forma. Se clasifican en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos. ¿Y una quinta? Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que pasa con este hueso? Estamos viendo aquí esta estructura que tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un cuerpo, ¿verdad? Pongámosle nombre. ¿Cómo se va a llamar el cuerpo? Diáfisis. ¿Cómo se va a llamar el cuello? Metáfisis. ¿Cómo se llama la cabecita? Epífisis. Perfecto. Muy bien. Epi por fuera. Meta entre medio. ¿Ok? Bien. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que este hueso, por ejemplo, un hueso largo, en su estructura, toda esta parte céntrica está conformada por un canal. Ese canal se llama el conducto o cavidad medular. Es aquí donde se va a formar la médula ósea. La médula ósea que al principio de nuestra vida es más médula ósea roja y menos médula ósea amarilla
que a medida que vamos envejeciendo, se convierte en más médula ósea amarilla y menos médula ósea roja, ¿ok? Ya hemos visto que tenemos un cartílago articular que es el encargado de realizar justamente ese reforzamiento con cartílago hialino de nuestro huesito, que le va a brindar soportar presiones, ese desgaste mecánico a nuestro hueso en la articulación, ¿verdad? Cartílago hialino, ¿se acuerdan que hemos visto? Vamos a tener esta característica de acá, que es la línea epifisiaria, que esa línea epifisiaria es lo que en una etapa de un hueso maduro, de un hueso adulto, reemplaza a lo que en una etapa de crecimiento es el cartílago de crecimiento, ¿ok? Ese es el vestigio, lo que queda del cartílago de crecimiento es esa línea epifisiaria. ¿Qué más les puedo comentar de esta imagen? Prácticamente hemos hablado de todo, ¿verdad? ¿Preguntas sobre esto? ¿Hay alguna pregunta? La superficie externa de todo el hueso, periostio. La superficie que reviste por dentro, endostio. ¿Ya? Periendo, ostio, hueso. Así de facilito. Oye. Allá. Esto pasé 2. Tipos de tejido óseo. Seguimos hablando de tipos de tejido óseo. Vamos a tener 2 tipos de tejido óseo. Esto no es la clasificación. Estos son los tipos de tejido óseo que existen. La clasificación de acuerdo a su estructura es otra. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 2 tipos? Vamos a tener el hueso inmaduro y obviamente el hueso maduro. Hablemos un poco del hueso inmaduro. Este hueso inmaduro no presenta un aspecto organizado. Nos vamos a dar cuenta de que el tejido óseo es un tejido que tiene un orden bastante característico. Y justamente lo vamos a poder encontrar en un hueso maduro. Ese orden que tiene este tejido se lo debe gracias a la resorción ósea. Este orden se lo debemos gracias a que esa formación de hueso que lo da el osteoblasto va a encargarse de dar ese aspecto en laminillas. Así se llaman. Estas líneas de acá se llaman laminillas. Las laminillas pueden ser concéntricas o intersticiales. Laminillas concéntricas, todas aquellas que tienen apariencia circular. Apariencia circular. Esto ocurre ya en el tejido maduro. Se organiza bien bonito las laminillas. En el tejido inmaduro, nos parece que esas laminillas las hubiéramos metido en una licuadora y ¿no ves? No se ve orden, hay mucho desorden en el hueso, entonces podemos decir que es un hueso inmaduro. ¿Qué otra característica importante encontramos en este tejido inmaduro? Hay una gran cantidad de células. Y si nosotros podemos ver en esta lámina, vemos los punteaditos, todo eso son células. En cambio, en el hueso maduro, miren, no encontramos muchas células. La densidad, la población celular es mucho menor en el hueso maduro. Esa es otra de las características que tiene el hueso inmaduro respecto al maduro. Además, hay abundante sustancia fundamental. Abundante sustancia fundamental. ¿Qué era la sustancia fundamental? ¿Por quiénes está formada? Proteoglucanos, glucoaminoglucanos y glucoproteínas. Yep. Y agua, obviamente, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Que este hueso, como no tiene un orden, como no sigue un patrón de orden, es un hueso que va a poder formarse mucho más rápido. Porque ellos tienen que producir y a donde se acomode lo que hemos producido. En cambio, el tejido maduro
es un poquito más consecuente con lo que va haciendo. Él dice, no, vamos a generar un orden que se vea bonito esto, entonces hace un trabajo mucho más lento en la reproducción. Por eso también este tejido de acá tiene un alto contenido de células. Esas células van a estar trabajando constantemente para la producción de todo lo que es la matriz extracelular, que va a formar parte del tejido óseo inmaduro. Aquí podemos ver cómo en esta representación gráfica las células, abundantes células redondeaditas, a diferencia de en el tejido maduro, células más aplanadas en menor cantidad. ¿Ven estas lineecitas negras? Esos son los osteocitos maduros. Apenas se los nota porque ellos se ponen planitos y se organizan tan bonito que pareciera que ni siquiera hay células. ¿Ya? Además hay una alta vascularización en el tejido inmaduro. ¿Por qué? Porque necesitamos esos nutrientes que nos aporta la sangre para poder crecer de forma más rápida. Un tejido que está en crecimiento, el tejido inmaduro. Entonces podemos ver cómo atraviesa el tejido vascular, va atravesando el tejido inmaduro. A diferencia de nuestro tejido óseo maduro, que podemos ver que al final solamente va a quedar un simple huequito, un simple conducto, que es el conducto de Haber, que es por donde va a pasar el paquete vascular. ¿Ok? Bien. Momento, está conectándose a internet. Hoy ya viene el día del maestro. Ahora sí. ¿Preguntas de tejido maduro y maduro? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Qué era la osteona? Vamos a ver ahorita la estructura del hueso. Pero la osteona, chicos, es esto de acá. Este grupo de células y matriz que tienen una forma circular es conocido como la osteona. Si no me equivoco, tengo un poquito más adelante la ¿Ese blanco hablas del explicación. osteocito? ¿Cuál? ¿Esto de acá? Lo más grande. ¿Este? Directo, No. claro. Esto de aquí es el conducto, mira, aquí tenemos arteria y vena. ¿Y los de abajo? ¿Esto de acá? No, lo que está con la abajo. Ajá. Ah, esta es la osteona. Todo este conjunto de laminillas forman una osteona. Y creo que tengo una imagen un poquito más clara. A ver. Creo que no la puse esa imagen. Ya. Entonces lo voy a dibujar. No. Estamos como el 5% ya. Haber sido por el... Espérate, también la isla. Ya. Chicos, cuando nosotros hablamos de células, las células osteoprogenitoras son células aplanadas, así. Esas células aplanadas, osteoprogenitoras, van a dar origen a los osteoblastos. Los osteoblastos son células cúbicas. Esas células cúbicas van formando matriz extracelular. Esa matriz extracelular se va posando en todo esto, va generando como una especie de laguna. Y a medida que van produciendo cada vez más y más, se van produciendo más osteoblastos, muchos más matriz, va a llegar a un punto en el que el osteoblasto se va a encontrar envuelto de matriz extracelular. Y en ese momento se puede decir que este osteoblasto ascendió a un osteocito. Me estoy adelantando un poco a lo que estamos viendo, pero quiero que entendamos cómo se forma esto. Esta formación de las osteonas es justamente una formación laminillar así. Y así se van formando.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos esos puntos? O las líneas. Nosotros las líneas que vemos son estas. Y así van a girar. Van a ir haciendo esto. Y acá al medio vamos a dejar un espacio que es justamente para nutrirse, que es por donde va a pasar la arteria y la vena. ¿Ya? Entonces, esta formación de acá es justamente lo que se conoce como la osteona. Es la agrupación de laminillas concéntricas, que es matriz extracelular, además de células, osteocitos. Pero obviamente por la presión que ejerce el agua, que ejerce la matriz extracelular, estos núcleos van a aplanarse, van a tener esa apariencia, ¿ya? De ser aplanaditos. Okay. Vamos a hablar entonces ya, células del tejido óseo. Ya no se vio muy bien nada acá, ¿no? Le explico nuevamente. Esto de acá, chicos, este complejo de acá, este círculo de acá, este círculo de acá, se llaman osteonas. ¿Ya? Son complejos de matriz extracelular, osteocitos, formados por laminillas concéntricas. Esa es la organización que tienen de osteonas. ¿Ya? Así se llaman osteonas. Cuando hablamos nosotros de células del tejido óseo, ya habíamos mencionado cuáles eran las principales células. ¿Cuáles eran? Son 5. Células Osteocitos. osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos de revestimiento y osteoclastos. Estas 4, sin el osteoclasto, tienen un mismo origen. El osteoclasto tiene un origen diferente, ¿ya? ¿De dónde salen las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, osteocitos y células de revestimiento? Ellos salen de una célula que se llama mesenquimática. Prácticamente el mesénquima da origen a todo, ¿ya? En este caso está dando origen a estas 4 células. El osteoclasto sale de una célula que se llama célula progenitora de granulocitos / macrófagos. Es decir, que tiene un origen del cual también salen los macrófagos. ¿Ya? Los osteoclastos no salen de las células mesenquimatosas, salen de las células progenitoras de granulocitos o macrófagos. Ahorita vamos a ver cómo se van a hacer para diferenciar. Pero estas células son importantes que aprendamos. Célula mesenquimática da origen a las 4 células del tejido óseo: osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y células de revestimiento. ¿Ya? Y las células que dan origen al osteoclasto son las células progenitoras de granulocitos / macrófagos. ¿Ya? Entonces aquí las estamos viendo. En este cuadro vemos una célula mesenquimática que se va a diferenciar en una célula osteoprogenitora. Esa célula osteoprogenitora va a empezar a avanzar. Al principio es aplanada y se va a convertir en una célula cúbica, formando el osteoblasto. Ese osteoblasto va a tener diferentes alternativas que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Hablemos de la célula osteoprogenitora. Esta célula, ya lo dijimos, nuevamente lo repito, deriva de la célula mesenquimatosa. Es una célula madre. Esa célula mesenquimatosa necesita un factor que es clave para desencadenar la diferenciación hacia una célula osteoprogenitora. ¿Cómo se llama ese factor? Ese factor se llama factor de transcripción
factor fijador central alfa. Factor fijador central alfa. Ese es el factor, lo que va a venir a decirle a la célula madre mesenquimatosa: te tienes que convertir en una célula osteoprogenitora. CBFA1, factor fijador central alfa 1, o también se conoce como factor de transcripción tipo 2, ¿ya? Que también está relacionado con algo que se llama, que es un gen, que se llama gen RUNT. Esto es un gen que va a encargarse de producir factor de transcripción 2, así se llama. Ese factor de transcripción 2 llega hacia el mesénquima, a la célula madre, y le dice: necesitamos formar células osteoprogenitoras, y así lo hacemos, ¿ya? Hay otros tipos de factores de crecimiento, como los factores insulínicos de tipo 1, tipo 2, que van a también dar origen a las células osteoprogenitoras, pero estos dos, el fijador central alfa 1 y el factor de transcripción 2, son los más importantes, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir de las células osteoprogenitoras? Que se van a disponer tanto en el periósteo como en el endoósteo. Estas son las células progenitoras, las vamos a encontrar en el periósteo y también las vamos a encontrar en el endoósteo. En estos dos lugares las vamos a encontrar, porque van a formar hueso hacia afuera y hacia adentro también. Cuando hablamos del osteoblasto, una vez esa célula de osteoprogenitora decide madurar, se convierte en un osteoblasto. El osteoblasto ya tiene una forma más cúbica, es una forma cúbica que es basófila y que secreta alto contenido de matriz extracelular. Pero hay una característica en esa matriz extracelular. Esa matriz extracelular es no mineralizada, no contiene minerales y se llama osteoide. Osteoide. Entonces, pregunta de examen: ¿cómo se llama la matriz extracelular que secretan los osteoblastos que no es mineralizada? Osteoide. 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 Estos osteoblastos, como les había mencionado hace un momento, van a tomar diferentes caminos en su maduración. Solamente un 20% de los osteoblastos, solamente un 20% de los osteoblastos va a llegar a ser un osteocito. ¿En cuánto tiempo va a madurar un osteoblasto? A ver, ¿quién tiene una idea vaga? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién da más, quién da menos? Le di un día. 10. ¿Cuánto? Un día. Ah, un día. Aquí tengo un día. ¿Quién da más? A ver si 5 días. ¿Quién da más, quién da menos? yo creo que son horas, pero bueno. 10 días. ¿Quién da más? 3 días es lo que tarda. 3 días es lo que tarda en madurar un osteoblasto a un osteocito. Pero solamente el 20% de los osteoblastos va a llegar a formarse o a graduarse, si quieren ustedes, de osteocito. ¿Cuál es la característica que tiene que ocurrir para que este osteocito o para que este osteoblasto se vuelva osteocito? Tiene que envolverse de matriz extracelular. Al principio, el osteoblasto que está formando matriz, la matriz está solamente en uno de los lados del osteocito. Pero a medida que forma más matriz, la matriz lo va envolviendo, y cuando al final se envuelve, este osteoblasto dice: me voy a hacer osteocito para poder seguir viviendo acá. ¿Por qué? Porque este osteocito va a empezar a generar evaginaciones que van a atravesar esa matriz extracelular para mantener conexión con las células de alrededor. ¿Ok?
¿Qué más podemos decir de este osteoblasto? Este osteoblasto, en la mayoría de las veces, en un 80% de las veces, o se va a convertir en una célula de revestimiento, o sea, va a pasar a un siguiente rango que va a revestir el hueso, o simplemente va a optar por hacer apoptosis, muerte celular. ¿Ya? 40-40. Muerte celular. Esos son los tres caminos que va a optar en su desarrollo el blastocito. El osteoblasto. Osteocito. El osteocito, una vez el osteoblasto está envuelto, miren aquí cómo está envuelto ya en matriz extracelular, o sea, este osteoblasto empieza a producir matriz y a su vez empieza a introducirse en esa matriz. Y esa matriz va a hacer que se separe de otras células. Por lo tanto, va a quedar una célula aislada, envuelta de matriz extracelular. Como está envuelta de matriz extracelular, va a tener que hacer modificaciones en su membrana, generando evaginaciones. Esas evaginaciones le van a permitir al osteocito comunicarse con las células alrededor, con los otros osteocitos. Estos osteocitos, además, vamos a decir de que una vez se rodean, ese espacio que queda para ellos se va a llamar laguna. Cada osteocito va a ocupar un espacio que se llama laguna. Otra de las diferencias, una vez el osteoblasto se convierte en osteocito, pierde el tamaño en un 70%, se vuelve más chico, ¿ya? Justamente por el aumento de la presión que hay y porque también esas evaginaciones le quitan superficie al osteocito. El osteocito va a responder a diferentes tipos de respuestas. Las principales respuestas que está interfiriendo en este osteocito son las fuerzas mecánicas. Eso me da de que el osteocito puede estar en tres estados funcionales. Un estado latente, que quiere decir que el osteocito está inactivo, esperando a ver qué pasa. En un estado formativo, que está siendo parte de la construcción de hueso, o en un proceso de reabsorción. Que quiere decir que el osteocito está destruyéndose. ¿Ya? Esos son los tres estados funcionales del osteocito: latente, formativo y reabsortivo. Aquí podemos ver los tres estados del osteocito. Vamos a ver el estado latente en la imagen de la izquierda, donde tenemos un osteocito con su evaginación. Miren cómo está formando evaginaciones. Esta evaginación, para poder comunicarse con nosotros, vamos a ver el núcleo bastante grande, bastante extenso, y vemos retículo endoplasmático rugoso, además de mitocondrias, en una cantidad regular, porque está en un estado latente. Simplemente él está viviendo. Aquí les muestro retículo endoplasmático rugoso, muy poquito, en muy poca cantidad, mitocondrias están, ¿sí? Y estas son las evaginaciones del osteocito, miren. Esas son sus evaginaciones. Está en un estado latente, está esperando. ¿A qué? A poder entrar a la fase formativa. En la fase formativa encontramos un osteocito que tiene mayor contenido de retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? ¿Cuál era la función del retículo endoplasmático rugoso, Henry? A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas?
Octavio te va a soplar? No. Síntesis de proteínas. La principal función del retículo endoplasmático rugoso es síntesis de proteínas. ¿Qué tiene que hacer un osteocito en etapa formativa? Formar. ¿Qué va a formar? Matriz extracelular, fibras colágenas, proteoglucanos, glucoaminoglucanos, todo tiene que formar. Entonces tiene que tener un alto contenido de retículo endoplasmático rugoso, obviamente, y que también va a tener formado en buena cantidad aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi, ¿de qué se encargaba, Bianca? No te salvaba una clase. ¿Te acuerdas en qué era el laboratorio? No es casi lo mismo que el rap. Solo que modificaciones por tradicional actual y síntesis de Christopher. No. Mica. El aparato de Golgi se va a encargar de empaquetar las proteínas que va a sintetizar el retículo endoplasmático rugoso. Las va a empaquetar y las va a mandar hacia la periferia, ya, para salir. Eso, por eso este osteocito en fase formativa tiene más cantidad. Y un osteocito en etapa de reabsorción, de destrucción, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener mayor cantidad de lisosomas. Acá vemos lisosomas, miren, un lisosoma. Acá están formándose otro lisosoma. Dos lisosomas tiene, pero tiene uno bastante grande. Este lisosoma se encarga de ir limpiando, de ir destruyendo diferentes proteínas para hacer reabsorción, ¿ya? Aquí está, miren el lisosoma. En este encontramos lisosomas, no encontramos. Aquí sí encontramos un lisosoma. Entonces podemos decir que este osteocito está en etapa de o en fase de reabsorción. ¿Bien? Ok. Células de revestimiento. Dijimos que el osteoblasto cuando no se convierte en osteocito, o puede hacer apoptosis, o se puede convertir en una célula de revestimiento. Esta célula de revestimiento se va a ubicar en el lugar donde no se produce remodelado óseo, donde no hay remodelado óseo. Va a intervenir en el mantenimiento, en el soporte además nutricional del osteocito, y va a regular el movimiento de calcio y fósforo, de calcio y fosfato desde y hacia el exterior de la célula, ¿ya? Para eso sirven las células de revestimiento. Aquí les puse unas células de revestimiento, miren cómo están las células por encima de donde tenemos osteocitos. Estas se van a encargar de regular el metabolismo del calcio y del fósforo hacia adentro para que el osteocito lo pueda cristalizar, y además se encargan de, tienen esa función de dar mayor compactidad al hueso, lo hacen más compacto para poder tener mayor resistencia. ¿Ya? Acuérdense de esto, donde se ubica en sitios donde no se produce remodelado óseo. Pero, ¿este sería el periódico? Sí, en el periósteo. No, tenemos en el periósteo y en el endósteo. En ambos lugares, sí, en ambos lugares tenemos. Osteoclastos. Habíamos dicho que los osteoclastos no tienen el mismo origen que las otras células. Estas tienen un origen muy diferente. Vamos a decir que estas células son bastante grandes, ya que son primos hermanos de los macrófagos. Los macrófagos son células bastante grandes también, ¿verdad? Entonces los osteoclastos con C son células grandes también, que son multinucleadas, tienen múltiples núcleos.
acá hay un osteoclasto, acá hay otro osteoclasto, otro. No esto, ¿ya? No, esto no es una sola célula. Acá hay diferentes células, pero son células grandes. Estos osteoclastos van a estar en un espacio que es justamente el sitio donde está habiendo la resorción ósea, que se llama laguna de Hauship. Este espacio de acá, donde está habiendo resorción ósea, se va a llamar laguna de Hauship, o de Hauship, como ustedes quieran pronunciarlo en inglés. Esta es una depresión en el hueso. Miren cómo se deprime el hueso. Y es por lo que el osteoclasto está comiendo este hueso. ¿De acuerdo? Esto nosotros podemos regularlo gracias a la actividad de hormonas que hay en el cuerpo. Tanto la hormona paratiroidea como la calcitonina. Y también podemos mencionar sobre los osteoclastos que el origen que tienen son células progenitoras de granulocitos / macrófagos. ¿Ya? Osteoclastos. Ahorita te voy a mostrar por qué se come y cómo se lo come. Este osteoclasto, veamos aquí, tenemos una célula progenitora mieloide común que se va a diferenciar de una célula progenitora de granulocitos y macrófagos que con el estímulo de NF-kappa beta, que es factor nuclear kappa beta, y el gen CFOS, este es el nombre, van a hacer de que este precursor del osteoclasto se una a un ligando. Esto es una proteína. Esto es una proteína que tiene este precursor del osteoclasto en su superficie. Esa proteína necesita un ligando. Esta proteína se llama RANK y el ligando se llama RANK-L. RANK ligando. ¿Dónde hay RANK ligando? El RANK ligando está presente en los linfocitos, en células del sistema inmune. Por lo tanto, cuando tenemos un proceso inflamatorio, un proceso viral, un proceso, mejor dicho, infeccioso, hay mayor cantidad de células del sistema inmune. Por lo tanto, hay una mayor facilidad de estos ligandos RANK-L de unirse y buscar a los precursores de los osteoclastos, a la RANK, para poder formar un osteoclasto. Pero hay una buena noticia. Los osteoblastos son productores de una proteína que se llama osteoprotegerina. Osteohueso, protegerina, proteína. Es una proteína que protege al hueso. Esa osteoprotegerina va a buscar al ligando, al RANK-L, se va a unir a ella, y cuando esté circulando no va a poder unirse con el RANK, con esta célula precursora del osteoclasto, para poder diferenciarse en un osteoclasto. No lo va a dejar, se va a interponer en el camino. Esa es la ventaja que tenemos, que nos la va a dar el osteoblasto. ¿Por qué es una ventaja? Porque en un proceso inflamatorio, cuando hay células del sistema inmune participando, vamos a tener una mayor producción de osteoclastos. Por lo tanto, ese osteoclasto va a buscar al hueso y va a empezar a causar reabsorción, a hacer una resorción ósea para comer hueso. ¿Para qué? Para agarrar los minerales que hemos depositado en ese hueso y ponerlos a disposición del organismo para utilizarlos, tanto calcio como fósforo. Ya, esa es la función del osteoclasto: comer, deshacer, para poder darle al organismo calcio y fósforo. Y justamente de los niveles de calcio, fósforo, se van a encargar la paratormona y la calcitonina, que se secreta en la tiroides, y la paratormona en la glándula paratiroidea. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir acá? Creo que eso es todo. ¿Se entendió esto más o menos, la formación del osteoclasto? ¿Cómo se va a diferenciar? ¿Qué es lo que necesita? ¿Quién lo hace? Ya. Ahora vamos a ver
específicamente el osteoclasto. El osteoclasto es una célula bastante interesante. El osteoclasto es una célula bastante interesante que vamos a ver que tiene diferentes zonas. Una zona de ella es esta de acá, la de la parte basal, que es una superficie que tiene bordes fenestrados o fenestoneados, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Son como especie de vaginaciones que son ellas las que se encargan de botar o liberar a las vesículas que se van a producir acá adentro. Esas vesículas, ¿qué tienen? ¿Alguien recuerda la palabra metaloproteinasas? Metaloproteinasas. ¿Alguien se acuerda? Son enzimas que van a... ¿Dónde vimos las metaloproteinasas? ¿Dónde las vimos? Enzima para degradar el colágeno. Son enzimas que degradan el colágeno. Las metaloproteinasas. Esas metaloproteinasas se producen acá dentro del osteoclasto y se envuelven en vesículas para poder llegar hasta el borde festoneado y liberarse y entrar en contacto con el hueso y al hueso producirle daño, deshacer el hueso. Eso es lo que quiere. Ya el colágeno del hueso lo empieza a eliminar, no eliminar, sino que a metabolizar, a deshacer, a deconstruir el hueso. ¿Ya? ¿Qué más va a pasar en esta parte de acá? ¿Qué pasa con las enzimas que están en contacto aquí? Pero ¿qué pasa? ¿Será que pueden rebalsar las enzimas y salirse? O sea, yo tengo un hueso acá. Yo tengo un hueso bien bonito. ¿Qué va a hacer el osteoclasto? El osteoclasto, que parece una medusa de Bob Esponja, va a venir aquí y va a empezar con su borde fenestoneado a penetrar el hueso. O sea, a eliminar todo lo que es el huesito. Y mi huesito ya no tiene esta apariencia. Ahora mi huesito es así. ¿Ya? Gracias a estas vesículas que se van soltando aquí, llenas de metaloproteinasas. Pero ¿será que estas metaloproteinasas pueden empezar a salir hacia acá? ¿Será que una metaloproteinasa puede empezar a venir por aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Puede rebalsarse la metaloproteinasa? Ya. Hay algo que se llama la zona de adherencia o la zona de sellado, zona clara también se llama, que se encarga de justamente hacer esto, sellar esos espacios. Es una especie de ventosa. ¿Alguna vez han pegado o se han comprado un chuponcito de eso con los peluches y lo han puesto en la pared, en el vidrio? ¿Verdad? Con esos chupones, ¿no? Que uno lo pone ahí, le hacen pan, le dan así en el vidrio. Lo mismo tiene en esto de acá, el osteoclasto. Tiene lugares que hacen adhesión al hueso y no dejan que pase absolutamente nada. O sea, es un ambiente diferente lo que hay allá adentro que lo que hay afuera. Imagínense eso en toda la superficie que hay del hueso, apretándolo, que no deja que salga nada del hueso. Entonces, ¿qué va a pasar? Además de eso, acá, en esta zona clara, se va a unir a través de proteínas de fijación, caderinas, por ejemplo, que son ya las que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Son proteínas de fijación. Se van a unir estos osteoclastos al hueso gracias a eso. Y además vamos a tener una región que se llama vaso lateral, que es toda esta parte libre, que es por donde va a salir todo el contenido que nosotros estamos reabsorbiendo del hueso.
Estamos deshaciendo el hueso es para sacar contenido, ¿verdad? Todo ese contenido va a tener que entrar al hueso, viajar y hacer exocitosis para salir nuevamente y estar disponible. El calcio, por ejemplo, el fósforo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay una característica importante que tiene esto de acá. Y es justamente que yo, para debilitar un hueso, no simplemente utilizo las metaloproteinasas. No es suficiente con metaloproteinasas. Yo necesito bajar el pH del hueso, disminuir el pH, más o menos un pH de 3.54 es el pH que tiene que tener el hueso para poder ser degradado. Y de eso se va a encargar este compuesto químico que está dentro del osteoclasto, que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico y el ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en un hidrogenión. Aquí tenemos, miren, la anhidrasa carbónica se convierte en un ácido carbónico y el ácido carbónico se convierte en bicarbonato, que va a ser devuelto al organismo, y este hidrogenión va a dirigirse hacia el borde festoneado, porque ese hidrogenión es el que va a dar el ambiente ácido acá. Va a bajar el pH y eso debilita al hueso para que estas metaloproteinasas puedan ejercer su función degradando a sustancias como el colágeno, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una de las características que tiene este osteoclasto. Es una célula bastante interesante, completa, y que tiene una función importante. Este osteoclasto, ahora tenemos 10:30 hasta las 10:40 en nuestra casa, ¿no? 5 minutos abajo. Este osteoclasto, me está olvidando decirles algo del osteoclasto. Ahorita me voy a acordar. Sí. Formación del hueso. Existen dos formas de formar hueso. Una de ellas es la osificación intramembranosa, que se da a partir de la 8ª semana de gestación, cuando empezamos a formar en el feto el hueso. Es simplemente por aposición celular, es decir, por que las células osteoprogenitoras van formando osteoblastos, los osteoblastos se van diferenciando en osteocitos y el hueso va creciendo, ¿ya? Esa es la forma de osificación intramembranosa. Esto me da como resultado un hueso que puede ser un hueso inmaduro. Vemos un hueso que no es muy organizado y que tiene alto contenido vascular por dentro de él. Y el otro tipo de formación de hueso es la osificación endocondral. Esto también ocurre en la etapa de formación del feto, pero se mantiene durante la etapa de crecimiento, por lo menos hasta los 18 años en los varones, 16, 15, 16, 17 en las mujeres, dependiendo de la genética, en el que vamos a tener un cartílago. Ese cartílago, al tener un mismo origen, que son células mesenquimatosas, con estímulos como las hormonas del crecimiento, factores insulínicos, etcétera, factores de crecimiento, se empieza a formar un collar óseo. Es decir, en el cartílago empieza a formar un collarcito de células osteoprogenitoras. Eso se llama collar óseo. Esas células osteoprogenitoras van a empezar a realizar una osificación, van a empezar a generar diferentes tipos de células como los osteoblastos, y a su vez van a empezar a llamar a factores de crecimiento endotelial para poder entrar vasos sanguíneos a este lugar. El cartílago es un tejido avascular. Ahora con esto tengo un tejido vascularizado. Permito la entrada de tejido sanguíneo hematopoyético, ¿ya? Y junto con esa entrada van a entrar también osteoblastos junto a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el proceso de osificación ahora también va a empezar adentro.
es osificación. Pero ¿se acuerdan qué hacía el osteoblasto? Se envolvía de matriz extracelular. ¿Y qué pasa con el tejido cartilaginoso que ya estaba ahí, con las células del cartílago? También se van a ver envueltas en matriz extracelular y obviamente van a morir, dejando espacios vacíos. Y eso es lo que va a empezar a dar la formación del hueso esponjoso en estos lugares. ¿Ya? Cada vez se empieza a llenar de más y más nutrición sanguínea, por lo tanto se forma el centro primario de osificación, que el hueso empieza a crecer del centro hacia afuera, y a medida que vamos avanzando se forma un segundo centro de osificación en las epífisis del hueso, dejando un espacio que tenemos acá de cartílago que ahora se va a convertir en la zona de la metáfisis, en el cartílago de crecimiento, porque este cartílago sigue produciendo células y esas células se van a ir especializando en células óseas. No es que lleguemos a los 18, 19 años y finalmente esto último que quedaba de cartílago va a convertirse en una simple línea epifisial, en el recuerdo de lo que un día fue un cartílago de crecimiento. ¿Ya? Esta es la osificación endocondral. Dentro del cartílago. Estoy viajando y aquí tengo mi. Soy yo, Kiro. Mineralización del hueso. ¿Cómo se va a mineralizar el hueso? ¿Cómo se mineraliza? El hueso, las células, los osteocitos, tienen en su membrana receptores para calcio y para fosfatos. Cuando ingresa el calcio y el fosfato, convierten fosfato de calcio. Ese fosfato de calcio empieza a sufrir modificaciones gracias al efecto que tiene dentro con el agua, que va haciendo cristalización. Esa cristalización forma lo que se conocen como cristales de hidroxiapatita. Esos cristales de hidroxiapatita van a empezar a salir hacia el espacio de la matriz extracelular, donde va a encontrarse con las fibras de colágeno. Y junto a estas fibras de colágeno se va a empezar a enredar, a formar un enmallado. Esto de aquí, estas líneas de acá que ven con las fibras de colágeno, es justamente ya la hidroxiapatita, el cristal de calcio fosfato, uniéndose a las fibras de colágeno. Entonces, el momento en el que yo necesito estas fibras, va a haber una destrucción de toda esta matriz extracelular, ¿no? Todo esto para volver a tener disponible el calcio y el fosfato en caso de ser necesario para mi organismo. ¿Ya? Y finalmente, la regulación endocrina está dada por la hormona paratiroidea, como les mencioné hace un momento, y la calcitonina. La paratormona estimula a los osteocitos y también a los osteoclastos indirectamente, haciéndolo a través de la vía de la gran Ranquele. ¿Para qué? Para poder reabsorber hueso, ya que cuando reabsorbemos hueso aumenta la concentración de calcio en la sangre. Entonces la paratormona depende de la concentración de calcio en la sangre. Si la concentración de calcio en la sangre baja, la paratormona empieza a producirse para hacer reabsorción ósea. Y otra vez el calcio vuelve a subir, ¿ya? Pasa lo contrario con la calcitonina. Cuando hay niveles altos de calcio, la calcitonina empieza a producirse para bajar la reabsorción ósea, para inhibirla, para que deje de producirse la reabsorción ósea, ¿ya? Esas son las dos hormonas que van a participar
en el metabolismo del calcio, directamente afectando sobre el hueso. La paratormona subiendo el calcio en sangre, generando reabsorción, y la calcitonina diciendo ya no necesitamos calcio en sangre, por lo tanto paremos la reabsorción ósea. ¿Ya? Esas son las dos hormonas. Bien, eso era lo único que quedaba. No van a poder ver el chistecito, pero